a todos mis compañeros de estudio. Continuando con la exposición de mi compañera Ana, la función del experto del laboratorio consiste en analizar la evidencia física y huellas sometidas al laboratorio del crimen por el investigador, para que el laboratorio brinde eficaz auxilio. En principio, es indispensable que reciba la evidencia sin alteración, la que debe aplicando las técnicas señaladas para su levantamiento y embalaje, según la naturaleza y estado. Los trabajos científicos de la criminalística en el laboratorio se realizan con el método general de las ciencias naturales, conocidas como el método inductivo con sus 3 pasos fundamentales: observación, hipótesis y experimentación. Este método en el laboratorio se conoce como el de comprobación o experimentación, y es con el que se van a efectuar las tareas científicas en el estudio, análisis y comprobaciones de los indicios colectados en el campo de los hechos o suministrados por otros sujetos, de tal manera que los resultados pueden ser aprovechados o interpretados adecuadamente para conocer su intervención en el hecho que se investiga y mostrarlos como evidencia de la verdad, cuya evaluación de los resultados obtenidos lo harán los órganos que tienen como misión la de justicia. Aunque en el laboratorio es recomendable aplicar el método científico con todos sus pasos sistematizados, pero los expertos en criminalística en la actualidad y de acuerdo con las necesidades científicas y trabajos realizados en sus diferentes disciplinas aplican metodologías convenientes y sistemáticamente estructuradas con la problemática que se va a resolver. Todo ello obedece al amplio campo de investigación criminal que abarca la ciencia en estudio. Ahora bien, los principios de criminalística y sus características son los principios científicos que se aplican en la criminalística. Son principios de uso, principios de producción, de intercambio, de correspondencia de características, de reconstrucción de hechos o fenómenos, de probabilidad y de certeza. Son los 7 principios. Veamos los alcances de cada uno de ellos en los siguientes términos. El principio de uso. En los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. En el principio de producción. En la utilización de agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictuosos. Siempre se producen elementos materiales en gran variedad morfológica y estructural y representan elementos reconstructores e identificadores. El principio de intercambio. Al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos, o en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos. El principio de correspondencia de características, basado en un principio universal establecido criminalísticamente, en el fenómeno que da la base científica para realizar estudios micro y macro comparativos de elementos problema y elementos testigo. El principio de reconstrucción de hechos y fenómenos es el estudio de todos los elementos materiales de prueba asociados al hecho. Darán la base y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno. El principio de probabilidad, la reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad. Pueden ser con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad o simplemente sin ninguna probabilidad. El principio de certeza, muy claro está, las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerables, que se utilizan elementos que se producen en la comisión de hechos. Se logra con la utilización de metodología, tecnología y procedimientos adecuados. Se logra con la utilización de metodología, tecnología y procedimientos adecuados que dan certeza de su existencia y de su procedencia. Es muy importante acotar que la criminalística se apoya en estos 7 principios a fin de realizar su aplicación investigaciones de hechos presuntamente delictuosos y además recuérdense que cuenta con metodología propia para el desarrollo técnico. Muchísimas gracias por escuchar nuestra exposición, espero que haya sido de gran ayuda.